Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor, en este segmento Bendecidos en Cristo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, al cual titulamos Las autoridades establecidas por Dios. Y el día de hoy vamos a ver el verso 3 y 4, al cual vamos a titular La responsabilidad de los magistrados. Para ello vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice el texto: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En esta porción, en estos dos versículos, podemos notar entonces la responsabilidad que tienen los magistrados, ¿sí? Una de las responsabilidades es hacer justicia, es velar por la justicia de un país, es velar por el bienestar de la población, y para ello ellos deben ejercer justicia. Sin embargo, cuando vemos hoy en día en nuestros tiempos, vemos a muchos magistrados, a muchos jueces que no están haciendo adecuadamente justicia. Simplemente vemos tanta injusticia tan notoria que realmente pues nos compunge muchas veces. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo pone principios para aquellas personas que tienen autoridad, para aquellos jueces que deben y están llamados a ejercer justicia. No solamente eso, sino también infundir temor al que hace lo malo. Es decir, toda persona que tiene un corazón malvado o algo que está haciendo de mal, debe entender que tarde o temprano la justicia le ha de llegar. Por esa razón, la responsabilidad de los magistrados es sumamente importante dentro de una nación. Es sumamente importante para que la población pueda vivir en paz. Cuando uno tiene algún problema, pues acude al magistrado porque entiende que el magistrado le va a dar o le va a hacer justicia. Lo segundo que podemos ver aquí es que en el verso 3 nos dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Notamos entonces que aquí el apóstol Pablo nos hace recordar nuestro deber como ciudadanos, y con mayor razón si somos creyentes. Él nos insta a que hagamos lo bueno, que debemos reconocer que los magistrados son servidores de Dios, están para impartir justicia aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos estar más conscientes de hacer el bien, de vivir en el bien, en el día a día que pasamos. Sí, a pesar de que hay autoridades que no están ejerciendo adecuadamente su función, a pesar de ello nosotros debemos siempre mantenernos en el bien y en la verdad. Tarde o temprano esto va a repercutir en que ellos también se den cuenta en caso tuviéramos algún problema. De hecho, no estamos llamados a vivir en problemas. Sin embargo, si algo pasara y nosotros tuviéramos que enfrentarnos ante la ley, debemos siempre estar hablando la verdad, diciendo la verdad, y por lo tanto buscar la verdad. Eso ayudaría mucho el trabajo de los jueces y por ende también repercutiría en que ellos puedan decir que realmente el Señor ha nacido en nosotros. Creo que esto lo vemos bastante con detalle en el libro de Hechos, cuando en ocasiones pues las autoridades tuvieron que tomar a los apóstoles y interrogarlos inclusive, y ellos se mantuvieron en la verdad, hicieron lo correcto, y a pesar de la injusticia que ellos vivieron,
no hicieron nada en contra de ellos, dejando que Dios sea el que haga una verdadera justicia. Lo tercero que vemos aquí es el castigo que ellos ejercen para los malos, ¿no es cierto? Dice el texto, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, los jueces están llamados a ejercer autoridad, a ejercer la ley adecuadamente para castigar a los malos. Están llamados para hacer justicia adecuadamente, una vez más, correctamente, una vez más, porque podían ellos también abusar de la ley y hacer injusticia, queriendo hacer justicia, hacer injusticia. Por esa razón, viendo estas líneas que nos escribe el apóstol Pablo para nuestro bien, debemos entonces entender que las autoridades puestas por Dios, en este caso los magistrados, ejercen una responsabilidad de justicia, ¿no es cierto? Nuestro deber como ciudadanos es hacer lo bueno, reconocer que ellos son servidores de Dios y finalmente entender que el castigo para los malos será severamente cuando el juez realmente ejerza su función como tal. No obstante, es bueno entender todo esto porque hoy en día, en el día a día, vemos tanta injusticia y vivimos hasta indignados por ello. Verlo desde lo que dice Daniel cuando está delante de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, verso 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de ciclo en ciclos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces esto nos da a conocer que todo lo que pasa en la tierra no escapa de la voluntad de Dios, y por más que veamos injusticia, todo esto está prácticamente cooperando a la voluntad de Dios. Podríamos quejarnos de un juez injusto, sin embargo, Dios permite esto como una forma de llamar la atención para las personas que conocemos y entendemos la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa si los jueces ejercen de mala forma su función, su responsabilidad? Pues tampoco ellos quedarán impunes, porque Proverbios 21:2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esto nos habla de que Dios no pasará por alto aquello que ellos hayan hecho sin tomar en cuenta que son llamados para hacer justicia. Si ellos abusaran de su posición, si ellos abusaran de la ley que les permite a ellos hacer justicia, entonces Dios también en su tiempo juzgará adecuadamente, porque Dios es un Dios justo. Él es un juez justo y por lo tanto no pasará por alto tanta injusticia. Tarde o temprano todos tendremos que responder por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos. Amado hermano, amada hermana, al pensar en todo esto, siempre será bueno y siempre será mejor hacer el bien, vencer el mal con el bien. Muy buenos días.